Yo pensé que Pamela se iba a regresar con la charola de donas, pero no. Te las pedimos, No. Pamela. Tengo miedo porque Daniel se quedó con ella. Y Bueno. no, ya. Karen, luego te guardamos una dona a ti también. ¿Cómo por estás? favor. Hola Karen, buenos días. Buenos días. Pues buenos días y muy Buenos días. antojada con esa cosa, pero bueno. Le quedaron buenas a la chica. Sí, nos saldrá también la sección que nos guardarán ahí. ¿No? Nos van a guardar, no te preocupes. De De premio. Oye, ¿sí es importante ir a la escuela, compañeros? Pues ¿Ustedes? yo no sé, yo siempre me lo pregunté toda mi vida. Decía, ¿para qué qué tengo que venir a la escuela? Claro, qué ¿no? aburrido. O- Hace muchos años no iban a la escuela, ¿no, Karen? No. ¿Así que? O sea, hace años no se iba a la escuela. No, se instauró hasta el siglo XIX esto, ¿no? Este acceso a la educación. Pero, ay, es que hoy tenemos, digamos, unos elementos en juego que son los que han levantado en todos los hogares esta pregunta, ¿no? En son de guerra de ¿por qué? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Por qué tengo que ir? ¿No? ¿De qué me van a servir todos esos conocimientos? Si yo tengo aquí internet y puedo aprender todo lo que quiera, ¿no? Lo que tengas duda, preguntas Ahí y se está. resuelve, Karen. Google está todo. ¿No? Sí, y que ese es un grave problema incluso porque hoy vive un momento glorioso, por ejemplo, la piratería escolar. Justamente Internet te permite no solo a modo de plagio, hay lugares legales, certificados, en los que puedes comprar la tarea escolar que necesitas, sea de física, de química, historia, o sea una tesis de posgrado, sea el resumen de un libro. Hasta Claro, los exámenes. Si puedes pagarlo, lo tienes, Wow. claro. Ahora, como dices, hay mucha tecnología aquí metida, de pronto nos creemos autodidactas, no empezamos a buscar en internet y sin embargo sigue haciendo falta ir a la escuela, ¿no? Mira, o sea, que no compita sí. esta No, parte. no debe de competir. Antes de que entremos a este punto ya específico, hay que dejar muy en claro que Internet es una maravilla, pero puede ser una enorme trampa. Sí. ¿No? Sí, parece el gran universo de información, pero si no lo utilizas de manera inteligente es una gran trampa. Cuando uno lleva a cabo una búsqueda, esos mismos 10 resultados que me aparecen a mí y te aparecen a ti, le van a aparecer a nuestro vecino en Australia Así y al de es. Colombia, en ¿Y Venezuela. dónde queda la discusión entonces? No A solo compartir eso, conocimientos. una respuesta fácil e inmediata como la que puede dar Internet mata la curiosidad del niño o del adulto, así, de esa misma manera instantánea. ¿No? Ya, ahí está tu respuesta fácil. ¿Por qué ya Internet más. no lo pones en tela de juicio? Y, por ejemplo, el maestro a lo mejor sí. O sea, Claro. Internet, como tú dices, ya vi la respuesta, esa es. Ay, vámonos. Pero además lo grave es que no es gratuito que aparezcan esas primeras 10 respuestas, y no es porque sean las mejores 10 respuestas. Ajá. Hay corporaciones detrás que tienen personas especializadas Que se hicieron la tarea, que sí fueron a la escuela. hicieron la Exacto. tarea, fueron a la escuela y que se encargan de que esos sean los resultados. O sea, que si todos nos educáramos vía Internet, seríamos una sociedad homogénea por completo, y los únicos favorecidos serían las corporaciones porque estaríamos aprendiendo la historia que a ellos les conviene. Claro. Entonces, O de las personas que tienen los recursos para pagar que su sitio sea el primero en Por aparecer. supuesto, Porque ya ¿no? se puede hacer eso también. Exacto, entonces si no se emplea de manera inteligente Internet es una trampa. Pero bueno, volvamos al tema vital. Sí. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Por qué es importante? Caray, en la escuela es donde se ensaya la sociedad futura. ¿No? Así es. Es más que aprender matemáticas, química, física y cálculos y fechas históricas que sí, probablemente a muchas personas no les servirán o Sí, no no les las vas a servirán. volver a usar en tu vida. ¿o sí? Habrá quien sí, habrá quien no, pero va más allá de esos conocimientos que además es un privilegio tener acceso a conocimientos, tener acceso a educación es un privilegio y no lo estamos dejando de ver, ¿no? Pero sobre todo es este ensayo. Los niños hoy en la escuela están aprendiendo a que en una sociedad debe de existir equidad, la importancia de la diversidad, de cuidar el medio ambiente, Inclusión, de ¿no? resolver, Sí. aprender a resolver problemas Tolerancia. por sí mismos, ¿no? Es lo que te aporta dignidad como ser humano cuando tú eres capaz de resolver Lo que el un problema Internet por ti no. mismo. Oye, ¿no? Karen, y también en la escuela nacen estas inquietudes de qué voy a hacer cuando sea grande. Es a través de estos conocimientos y de compartir con otros compañeros. Te pregunto, ¿pasa esto aquí? ¿O una persona que no vaya a la escuela también puede tener esa visión de, bueno, cuando sea grande
quiero hacer esto o lo otro. Yo creo que una persona que no va a la escuela, por supuesto que puede llegar también a estas respuestas. No, Sí. no hay una única vía para llegar a las grandes respuestas. Ok. Lo cierto es que en una escuela estás aprendiendo a convivir con la gente, estás aprendiendo a relacionarte, a Las vincularte, estás relaciones. aprendiendo la importancia de la ayuda mutua en aras del bien común, ¿no? Entiendes ese concepto de bien común porque lo estás viviendo en la escuela y necesitamos una sociedad futura no solo que vote y no solo que recicle la basura, necesitamos una sociedad futura que no haga diferencias de género, que no haga si tú no aprendes esto desde niño, de adulto te va a parecer extraño todas esas diferencias. Claro. Y vas a estar a la defensiva contra eso, vas a atacarlo, ¿no? Entonces, es vital ensayar esa sociedad futura que se necesita. Oye, también esta pregunta de ¿por qué sí tenemos que ir a la escuela o por qué sí es importante la escuela se desprende? Pues porque en la antigüedad, ¿no? Cuando empezamos, ¿no? Con estos sistemas, con las escuelas como tal, bueno, yo quiero suponer que también hubo una temporada de prueba y error, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, A ¿no? nuestro sistema. Hasta conocer exactamente el sistema educativo actual. Que lleno de fallas, de modo también. Pero vamos, hablo también como a nivel general, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Este sistema nuevo en donde ya la tecnología también está, pues, dentro de todo esto. Y esto va cambiando, ¿no? Y para el alumno, para los niños que en algún momento, pues, no nos gustaba ir mucho a la escuela. Ay, pararse temprano. Ahora ya es como más divertido, es más Sí. interactivo, ¿no? Sí. Bueno, eso visto desde tu perspectiva, ¿no? Sí, Dices, ya está a tu más- edad, a tu edad. Si yo me voy a tener una tableta, uy, me hubiera divertido. Pero Claro. esos niños lo sufren igual que tú y yo A mí lo me hubiera sufríamos. encantado tener una pizarra acá, ya sabes. Smartboard. Pues sí, ahora pasan los niños a exponer unas cosas impresionantes. Pero Sí. aún así es obligado. Sigue Yo creo siendo que temprano es que la los seres levantada. humanos naturalmente somos Sí. libres, no nos gusta que nos impongan Sí. cosas. Sin embargo, es importante Sí. aprender a reconocer límites. Y eso te los da la escuela y a Sí. veces es incómodo cuando te enseñan eso, aprender a reconocer autoridades. Sí, tiene que existir autoridades, si no, ¿cómo sería una barbarie, ¿no? Definitivamente es necesario ir a la escuela. Sí. Hay algunos sistemas, por ejemplo, hoy por hoy de homeschooling que existen de estudiar en casa, pero yo sí creo que es importantísimo convivir, lo que decías hace rato, convivir con la sociedad, con los amigos y tener relaciones, porque vas creciendo y de ahí, bueno, vas conociendo gente que a lo mejor en un futuro vas a trabajar Tu círculo, con, ¿no? Y tus grandes Sí, amigos, además, lo puedes hacer en la escuela. Así es. Simplemente aprendiste a ser amigos en la Así escuela. es, ¿no? aprendimos a ser amigos en la a escuela. pelearte. ¿Y qué pasa con todos estos nuevos sistemas? Como dice Liliana, está el homeschooling, pero bueno, está Montessori, diferentes metodologías educativas. Y se ha puesto muy de moda el rebelarse en contra del sistema tradicional, justamente por lo que decía Enrique, de pronto que lo ven antiguo, que no les gusta, que no sé qué. ¿Se vale o se vale solamente si tienes un plan B de cómo sí estudiar? Yo creo que esa aparente rebeldía no se pelea con los otros sistemas, está simplemente dando posibilidades, ¿no? Claro. Quizás en estos sistemas se dan más libertades, pero no creo que está peleado. Y es que aquí esto toca un punto también bien importante. No solo es una cosa de las escuelas y los padres, toda la sociedad estamos involucrados, tenemos que estar de acuerdo en esta narrativa, en este tipo de sociedad que queremos para futuro. Yo no tengo hijos, pero yo estoy consciente que cada vez que voy caminando en la calle y me veo un niño, yo soy un ejemplo de adulto posible. Sí. Más me vale actuar responsable, Claro. ¿no? Sí, no Así vas a tirar la basura frente de un niño, ¿no? O hacer algo que pues, él me está viendo. Y sí, es totalmente cierto. Somos el ejemplo al final. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, este tipo de escuelas también sirve para entender la importancia de la diversidad. Claro está. Claro. Pues está interesantísimo, Karen. Y sí, yo sí creo que sí hay que ir a la escuela. A los niños les sirve. Un día escuché a una persona que daba algunos talleres para el éxito y decía que sí, el éxito en la vida, el 30% es tus conocimientos y el Claro. 70% las relaciones humanas. ¿Y cómo los apliques? ¿Y ¿Con cómo quién los las aplicas, aplicas? no? Que, ¿Cómo que las sí es aplicas? importante y Sí. como tú desde chiquitos, pues ahí vas Y la relación más importante es la que tienes contigo. contigo mismo. Contigo mismo. Así que esa dignidad, esa te la regala también la escuela, cuando puedes resolver por ti mismo Claro. un problema. Hay Ahí muchas está. cosas que nos da la escuela. Muchas gracias. Gracias.